Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del arquitecto Andrés Navarro. Andrés Navarro es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y aspira a la alcaldía del Distrito Nacional. Independientemente del tema que vamos a tratar con el arquitecto Navarro, nosotros quisiéramos que nos ayude a revisar un poquito un dirigente político no atípico, pero con un historial un poquito diferente al resto de los dirigentes del PLD. Primero, una carrera muy acelerada dentro de la organización política. Segundo, básicamente llega al partido en el mismo tiempo en que el partido llega al poder. Es decir, no es un viejo militante ni un viejo dirigente de los años 73, ni vino del PRD con Bosch a formar el PLD, ni estuvo del 73 al 96 en los estamentos de dirección del partido. Llega en esa época, pero es en el 2004, cuando vuelve el presidente Fernández, en que Andrés Navarro lo recordamos como un jefe de gabinete del alcalde de la capital, un jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas, luego un canciller de la República y luego un ministro de Educación. ¿Por qué? Porque Andrés Navarro dejó una estela de algo que se habla mucho ahora, y es que lo que se necesita es gerencia. Y realmente, si usted revisa los problemas que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años, en obras públicas o en educación, usted no encuentra el nombre de Andrés Navarro como una persona que ha sido cuestionada por nada. Lo que quiere decir que su misma historia dejan de ver que hizo lo que tenía que hacer dentro de lo posible. Le damos la bienvenida y por segunda vez conversamos con él sobre la alcaldía y le pedimos que nos cuente qué lo hizo tomar la decisión de optar por una alcaldía, a pesar de que sospechamos que el trabajo que hizo como oficial mayor de la gestión de Roberto, ¿verdad? Así es, sí. Quizá ahí aprendió algunas cosas que hoy puede poner en práctica. Adelante. Buenos días, don Julio, a todo el panel. Pues para mí es un placer volver a estar aquí en su espacio. Ciertamente, como usted ha dicho, yo desarrollé una carrera de servicio público en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Durante 10 años fui director de planeamiento urbano, también secretario técnico, es decir, encargado de la planificación institucional, y posteriormente secretario general, ya como jefe de gabinete. Luego, pues, por decisiones del presidente Danilo Medina, paso al servicio de ministerios ya nacionales. Ahora, en esta coyuntura, el PLD tiene un gran reto, que es recuperar la confianza que por mucho tiempo tuvo del electorado de la capital. Y para esto será determinante el perfil de candidatura que presente el PLD ante la capital, ante el Distrito Nacional. Eso me ha motivado mucho a dar el paso frente a la capital y junto a muchos dirigentes del PLD, pues a presentar una candidatura a la alcaldía con mucho contenido, con propósito y también con una vasta experiencia y formación, que es lo que más necesita
hoy en día la capital de Santo Domingo desde el ayuntamiento. Yo vengo de una formación de arquitecto de la UAS y después estudié en la UNAM de México planificación de ciudades a nivel de maestría y he estado dando esta materia en la UAS como docente durante más de 20 años. Entonces, ese ejercicio profesional se va a conjugar con la experiencia de servicio público en la ciudad y la labor política. Pienso que es la mejor fórmula que puede presentarse ante una ciudad que tiene tantos retos como la ciudad de Santo Domingo. Bien, la alcaldía de la capital no es una posición fácil, es una de las posiciones más difíciles porque tiene que ver mucho con la ciudad más antigua de América, con muchísimas cosas. Nosotros no podemos decir y preguntarte qué planes tenías, porque los planes eran del alcalde, pero también se hacían planes conjuntos. ¿Qué cosa te hubiera gustado de las que sugeriste al alcalde que asesoraste en aquella época? ¿Qué cosas te hubiera gustado que se terminen y que ahora quizás esta aspiración tienen que ver con la realización de esas aspiraciones? Quiero señalar 3 cosas fundamentales. Ah, existen. Claro que sí. Cuando fui director de planeamiento urbano, mi objetivo fundamental era establecer un plan de ordenamiento territorial en toda la ciudad de Santo Domingo, tanto en los barrios residenciales de clase media como en los sectores populares. En ese momento, como director de planeamiento urbano, lo pude comenzar a hacer planes normativos nada más en polígonos de la circunscripción número 1, es decir, sectores residenciales. Pero no logramos llegar a todo el territorio, incluyendo los barrios populares. Ahora lo que pretendo ser como alcalde, por eso es una de mis prioridades, es dotar a la ciudad de Santo Domingo con un plan de ordenamiento territorial que no solamente cumpla la parte normativa, sino también la parte ejecutiva, es decir, la identificación de todos los proyectos, tanto generales como específicos, que requiere la ciudad de Santo Domingo. Segundo. Cuando se habla de eso, no incluye tránsito, ¿verdad? Sí, así es. Para un plan de ordenamiento territorial para una ciudad capital, una zona metropolitana, implica para algunos sistemas lograr alianzas y acuerdos con instituciones tanto privadas como públicas, como es el caso del sistema de movilidad urbana de la ciudad, que por competencias legales no solamente le corresponde a la alcaldía, sino también al Intran. Y hay otros operadores como la ONSA, como el DGCET, que también son operadores del sistema. Eso implica un liderazgo en la alcaldía, don Julio, que pueda generar la confianza suficiente tanto en las otras instituciones como en la misma ciudadanía y el sector privado. Otras instituciones, sí, justamente es el gran problema de interacción institucional por razones presupuestarias. Tú tienes ahora mismo unas acusaciones que se le hacen al gobierno de tratar de reclutar alcaldes. Sí, y tú a veces preguntas, ¿y qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecen? Porque cuando ustedes estaban en campaña con su candidato, el candidato era ministro de Obras Públicas y tenía una popularidad extraordinaria con los alcaldes de oposición porque le asfaltaba. Sencillamente le decía, háganme aceras y contenes y nosotros asfaltamos. Pero nunca trataron de llevárselo al PLD. Ahora hay una tendencia de llevar también el alcalde, porque también puedes hablar de la importancia de febrero. Es decir, estamos hablando que para febrero no falta ni siquiera un año. Falta menos para las elecciones municipales y congresuales. Entonces,
ustedes fueron víctimas de ese problema de febrero en que se votó en una fecha no prevista y con mascarilla. Sí. La pregunta en resumen es, febrero hay que decir, ustedes tienen una diferencia grande con mayo. Si febrero va a determinar resultados para mayo, porque es imposible pensar que si que el PRM obtiene una mayoría abrumadora de alcaldes, no es verdad que no va a ganar la presidencia de la República en mayo, en condiciones normales. Bueno, es muy difícil. Hay que ver, don Julio, la acción que está aplicando el gobierno nacional es una acción tan dañina para el sistema municipal y el sistema democrático y de partido de República Dominicana, que veremos las consecuencias. Quien va a pagar primero las consecuencias es el mismo gobierno y el mismo PRM. La acción burda de cooptar alcaldes de la oposición a través de incentivos y restricciones, que es lo que están haciendo. Por un lado, prometen obras y beneficios, y por otro lado, a quien no accede a esa demanda de ellos, entonces lo aprietan a través de los organismos de control, creándole unas situaciones increíblemente incómodas. Entonces, ese tipo de chantaje que ha llevado a una serie de alcaldes de oposición a juramentarse en el PRM, se va a reflejar de una manera de indignación en el mes de febrero. Ellos están ahora gozándose en el ejercicio sucio del poder, inmoral, cosa que nunca hizo el PLD. Ese programa que usted señala de pavimentación de vías no fue un programa electoral. Ese programa, desde que Danilo Medina asumió el poder en el 2012, desde obras no públicas, fue electoral. No, porque desde el 2012 ese programa se venía ejecutando con las alcaldías desde obras públicas. Lo que pasa es que en época electoral cualquier acción en infraestructura del Estado ya se contamina en términos de imagen con lo electoral. Pero si vemos el histórico, no es un repentismo. Y ahí comencé y me desvié, arquitecto. El problema de la coincidencia entre acciones de los ayuntamientos y del gobierno central, que son, número uno, obras públicas. A veces tú dices, ¿quién está faltando? Te dicen, el gobierno. ¿Quién está trabajando en la prolongación de la George Washington? Obras públicas. ¿Quién está trabajando en el bacheo de la calle Barahona? El ayuntamiento. Así es. Entonces, tú no sabes, a veces te dicen, tengo problemas en una construcción. Y te dice, ¿pero dónde? ¿En obras públicas? No, en edificaciones del ayuntamiento. Entonces, tengo problemas con el nombre de las calles, obras públicas o el ayuntamiento. Esa dualidad de la mayoría de las funciones, ¿cómo se pueden resolver? ¿Con más presupuesto o qué? Con más capacidad de coordinación y respeto a la municipalidad. Lo que pasa es que, a diferencia de América Latina, donde la legislación le ha conferido una autonomía real en materia de infraestructura, de servicios y de control en las ciudades a las alcaldías, la tendencia en República Dominicana ha sido lo contrario, de que la legislación le va confiriendo cada vez más competencias locales al gobierno nacional, conculcando las acciones tradicionales de los ayuntamientos. En el caso de la infraestructura, Obras Públicas debiera tener mayor intervención en la logística nacional, en la infraestructura nacional. Pero usted no había nacido, pero el ayuntamiento cobraba el agua. Sí, porque la dotación de agua potable fue una competencia local, y esto es lo que es de los casos donde se fue transfiriendo a un organismo
regional, que son ahora las corporaciones, en el caso del Distrito Nacional de manera en específico. Y igual, pero eso ha pasado. El último intento es de quitar ya totalmente los cuerpos de bomberos a los ayuntamientos, algo absurdo. Es decir, convertir a los cuerpos de bomberos en un organismo nacional, cuando en toda parte del mundo, por su naturaleza, es una entidad descentralizada municipal que pertenece al municipio. Pero así ha pasado con los temas de aseo urbano, con el tránsito. ¿Te refieres a la recogida de basura? Sí, exactamente. Los vertederos. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema de aseo urbano, que ya hay una legislación para disposición final de los desechos, es correcto que la disposición final sea de escala regional y por tanto debe estar en manos de un control nacional o regional. Pero la recolección de los desechos, las estaciones de transferencia deben ser de competencia totalmente local. Y hay ya una búsqueda de incluso quitar esa función. Por ejemplo, los mercados municipales. Con la ley de mercado hay un intento también progresivo de usurpar la función de abastecimiento a los habitantes de una ciudad, de los ayuntamientos, a un ente también nacional. Entonces, esa tendencia, ¿a qué apuesta? A que el desarrollo nacional solamente esté basado en políticas nacionales. Eso es una torpeza. El desarrollo de un país debe estar sustentado en el desarrollo local de sus comunidades, que es donde vive la gente. Ahora, ¿qué y se requiere? Eso tribute a las variables nacionales. ¿Qué se requeriría, arquitecto, para corregir ese problema? Porque, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo ha crecido enormemente, pero de una manera caótica. Y hay una serie de problemas que a veces uno se pregunta si tienen solución. Usted tocó, por ejemplo, el tema de los mercados. Si usted busca la inmensa mayoría de los problemas que tenemos aquí, a veces uno piensa como que el ayuntamiento, o sea, la alcaldía no tiene la suficiente fortaleza institucional ni los recursos para resolver eso. Necesariamente hay que contar con el gobierno central. Es que esa es la lógica, el círculo vicioso. A los ayuntamientos se le limitan se le aumentan competencias y se limitan recursos. Por tanto, no puede llevar a cabo esas competencias y crea el ambiente total para que el gobierno, ante la imposibilidad de cumplir esas competencias, las conculque. Pero usted... la cuestión aquí, don Julio, clave es la fiscalidad de las ciudades. Para que el votante entienda que Andrés Navarro quiere ser alcalde de la capital, no tiene cuchillos que afilar contra ningún alcalde anterior y menos con la alcaldesa, sino que tiene su propio programa. Es imposible que nosotros nos pongamos aquí a discutir. ¿Usted está de acuerdo con la ciclovía? ¿Está de acuerdo con que saquen la placa de las carretas ante la daba del ayuntamiento? De que ya este país hay que ponerle, toda la ciudad hay que ponerle su nombre a la calle. Es imposible. Pregunta, ¿usted es partidario de que el ayuntamiento de la capital sea un gobierno totalmente independiente, con todas las dependencias, incluyendo su policía municipal, incluyendo su departamento de tránsito, incluyendo el control de la comida con los ayuntamientos, el control del tránsito, es decir, un pequeño gobierno que incluya hasta el cobro de impuestos para mantener esa maquinaria, ¿o no? Que sea independiente, no. Que sea autónomo, sí. Son dos situaciones diferentes. ¿Cuál es la diferencia definitiva? La independencia implica la total capacidad de determinación de decisión en todo el sentido de la vida de la ciudad. Eso en ninguna parte del mundo existe. Ninguna autoridad local es independiente porque fuera un país prácticamente.
dentro de otro. Ahora, autónomo sí. Autónomo, ¿qué quiere decir? Que tenga la capacidad fiscal para cumplir con todas las funciones que le establece la ley y la Constitución. Y para esto, entonces, don Julio, sí es necesario que hayan impuestos que ahora son de carácter nacional, que regresen a su naturaleza original, local. Por ejemplo, el impuesto el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ese es un impuesto en todo el mundo que se llama impuesto al predial, que es de naturaleza local. No sé si ustedes saben que es el impuesto más rezagado en la cobranza en la Dirección de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque es el menudeo, es el detalle de las propiedades en un territorio. Eso lo manejan las ciudades. Ahora, el Distrito Nacional, el ayuntamiento, tiene la capacidad institucional, si no yo la desarrollaría, para cobrar con eficiencia. No estamos hablando de aumentar impuesto a nadie, ni de crear un nuevo impuesto, sino que se transfiera el cobro del impuesto a la propiedad inmobiliaria a la ciudad, al ayuntamiento. Eso aumentaría la capacidad de ingreso y por tanto la capacidad de gasto para poder resolver problemas clave como son la dotación a la ciudad de Santo Domingo de mayor cantidad de espacios públicos especialmente en los sectores más densificados. Con eso solamente, fíjense, es un impuesto que se cobra al inmueble, a la propiedad inmobiliaria individual. El dinero cobrado ahí serviría para generar espacio público para todo, para beneficio de todos. ¿Todavía existe el registro inmobiliario del ayuntamiento? ¿Cómo es? ¿Existe ese registro inmobiliario del ayuntamiento? Que estaba en la Palancado Sí, antes. la dirección de registro. Pero para uno saber si usted está listo para tomar posesión, pregunto, porque Carolina no va, usted va en coche ahí. Mire, ¿cuánto vale recoger la basura del Distrito Nacional? Que no va a crecer porque ya es una situación que está bien delimitada. ¿Cuánto vale? Bueno, los datos de este momento, estoy esperando que el ayuntamiento... ¿Cuánto valía cuando usted estaba de asesor? En aquel momento se pagaban alrededor de unos $22 la tonelada, pero ha variado bastante, ¿no? Habría que verificar cuánto el ayuntamiento... Porque los dos de Castillo y yo queremos saber quién es que pesa. ¿Tú también? En Duquesa tienen un peso, sí. una cosa. En Duquesa. Hay dos mecanismos de medición. Hay uno que son los que van al vertedero, a la estación de transferencia, que está en Villas Agrícolas, donde ahí hay un primer control de los camiones relativamente pequeños, y de ahí se van en furgonetas al vertedero de Duquesa. Y ahí están los pesos de Duquesa, que es donde se hace la facturación ya de lo que una empresa ha vertido en disposición final. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que el Distrito Nacional, como bien usted ha dicho, no tiene posibilidad de tener un vertedero dentro de su territorio. Depende mucho de un vertedero regional, como lo sería Duquesa. Me parece una acción importante lo que se ha anunciado del gobierno. Ojalá que no sea simple y llanamente marketing, sino que sea un proyecto serio, que es la adquisición de un préstamo del BID para invertir para la transformación de Duquesa, que es el peor desastre. ¿Transformación o moverlo? Ajá, no, moverlo no. Mover a Duquesa es una acción de muy largo plazo que la ciudad no espera. Eso, y hay capacidad. Eso hay que intervenirlo inmediatamente. Y en eso estamos desde hace muchos años. Pero bueno, ojalá que sea una realidad esto. Mientras tanto, ¿qué debe hacer la ciudad de Santo Domingo? Esa estación de transferencia que está en Villas Agrícolas se ha vuelto un desastre. Después que años atrás en las administraciones del PLD se convirtió en un modelo de instalación logística, hoy en día expresa ni siquiera una condición de la Edad Media. La
la condición que tiene Duquesa, la estación de transferencia de Villas Agrícolas es totalmente terrible. Lo primero que voy a hacer es recuperar esa instalación logística para que funcione de manera pulcra y no impacte en todos los habitantes de Villas Agrícolas y de Capotillo. Y por otro lado, vamos a hacer los estudios para establecer al menos 2 estaciones de transferencias más en puntos de la ciudad que no afecten el entorno, pero que aumenten la capacidad de amortiguamiento de la ciudad de Santo Domingo ante cualquier crisis de Duquesa y baje el estrés de la recolección de basura. Igualmente, es indispensable que los horarios de recogida de basura, partiendo de los lugares más densamente poblados, sean nocturnos, porque el drama de la gente cuando se levanta temprano en la mañana y no puede salir de su barrio porque están los camiones embotellando las vías es terrible. Así que la ciudad de Santo Domingo, yo les digo, necesita una justicia fiscal que reciba los ingresos que demanda la responsabilidad que tiene de resolver necesidades en los habitantes, porque el Distrito Nacional no es solamente la población que vive en él, que es algo más de 1 millón de habitantes. Este territorio recibe todas las mañanas, desde lunes a viernes, alrededor de 1 millón de personas más, que es la población flotante, los visitantes, que vienen en la madrugada de 5 a 7 de la mañana y salen de 5 a 7 de la noche de la ciudad. Es decir, que el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene que resolver problemas y demandas de servicios. No es de 1 millón de habitantes, es de 2 millones de personas. Y para esto necesita una capacidad especial de ingresos. Por eso voy a auspiciar en el Congreso de la República la aprobación de la ley de capitalidad, que ya tenemos muchos años planteándola, promocionándola, y no ha habido el liderazgo necesario desde la alcaldía para persuadir al Congreso de que le dé una normativa especial a este territorio. La misma Constitución de la República establece la condición especial de este territorio, que no es un municipio ni es una provincia, se llama Distrito Nacional, donde se asienta la capital de la República. Pero la legislación entonces desmiente la Constitución, porque cuando nos vamos a la ley 176 de los municipios del Distrito Nacional, entonces le da prácticamente la misma condición. ¿Y hay una legislación especial para el Distrito Nacional? No, que es... se le da el mismo tratamiento de un municipio. De Bánica, la sede del gobierno de tiene la misma legislación. La misma legislación. Por tanto, tiene la misma fiscalidad, que es una fiscalidad pensada para ayuntamientos pequeños que van a depender más de fondos subsidiarios que de autogeneración de fondos. Pero el distrito tiene aquí que se concentra toda la riqueza de inversión del país en gran medida. La mayor parte de esa inversión está aquí. Está el asiento del gobierno nacional, que mucho que carga en términos de movilidad, en términos de uso de suelo a la ciudad. Por tanto, es necesario un alcalde que sepa esto, que conozca esto, que tenga los argumentos científicos, las evidencias, para persuadir al Congreso de que la ciudad de Santo Domingo tenga una fiscalidad, una justa fiscalidad. Bien. Así que los capitaleños sean conscientes que es indispensable que demos un salto en la gestión de esta ciudad, que es tan bella, tan buena, pero que lo que pasa es que muchas veces lo que estamos es padeciéndola por la condición en que se encuentra. Arquitecto, le vamos a dar las gracias y le vamos a decir que la misión no es fácil. Aquí ha venido ya media docena de aspirantes, todos muy calificados, así que lo que le espera no es fácil. Tenemos que estamos ya en marzo y las cosas son en febrero. Así es. Es decir, que faltan 11 meses para las elecciones municipales. Gracias, y espero que en estos 11 meses usted venga por lo menos 11 veces. Gracias. Un placer.